regular, ¿ya? Levaduras, aspecto mucoso. Y estas pequeñitas de aquí, ¿qué serán? ¿Qué serán? Son bacterias. ¿Ya? Aquí hay dos opciones. Dígame, ¿esta placa está contaminada o está bien? Está contaminada, ¿no? Porque lo que yo estoy buscando aquí ya no son bacterias, son hongos. Por lo cual hay crecimiento de estas bacterias en esta placa. ¿Qué quiere decir? Uno, o que no le han agregado cloranfenicol para inhibir el crecimiento de las bacterias, o dos, esas bacterias son resistentes al cloranfenicol y entonces de todas maneras va a haber crecimiento. ¿Sí? Bien, vamos a ver la estructura y el crecimiento de los hongos. ¿Cómo comienza el crecimiento de los hongos? ¿Cómo se da? Se va a dar por gemación en el caso de las levaduras, esporulación en el caso de algunos mohos. ¿Qué más? Va a comenzar por ahí, ¿no? Entonces, imaginemos que es pues una esporulación, caen ahí estas esporas en un medio que sea pues propicio para el crecimiento y pues va a comenzar un nuevo ser. Esta espora va a dar un micelio primario que va a ir creciendo y que las cuales pues pueden ser de dos tipos, ¿no? Las hifas que contiene ese micelio pueden ser tabicadas o septadas, como también pueden ser no septadas o también llamadas cenocinas. Esto ya les había comentado anteriormente, ¿no? El conjunto de hifas que nos da micelio, ¿no? Entonces, también lo hemos visto en la práctica. La Candida albicans es la única que te va a dar un pseudomicelio, ¿verdad? Entonces, una pseudohifa, ¿cómo se denomina el conjunto? Pseudomicelio, muy bien. Entonces, cada uno de los septos que va a tener este micelio, que está conformado por múltiples hifas, si ustedes observan, cada uno de ellos es una célula. Tiene su núcleo, tiene sus organelas, tiene todo de una célula eucariota. Y pues en conjunto van a dar estos micelios, ¿no? Porque se han ramificado para todo lado. Ahora, yo les había dejado como tarea en la práctica anterior que me digan cómo se llama el micelio o cómo se denomina el micelio que se encuentra enterrado en la parte del sustrato, por ejemplo en la tierra o cuando te crece en el agar. ¿Cómo se denomina? Les había mencionado que por encima del sustrato el micelio se conoce como micelio aéreo. ¿Cómo se llama el micelio que se encuentra enterrado en el sustrato y que sirve para la nutrición? ¿Alguien averiguó? El término no está mal, pero el término que vamos a encontrar más en la literatura es vegetativo. ¿Ya? Entonces tenemos un micelio vegetativo y un micelio aéreo. Ahora, en ese micelio aéreo, pues ya coronando en la parte ya más apical del hongo, nosotros vamos a encontrar pues a lo que viene a ser las estructuras reproductoras, como las esporas. Por ese motivo también se le conoce al micelio aéreo como micelio reproductor. ¿Ok? Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, si usted me dice que el conjunto de estas pequeñas células que hacen un micelio tabicado, vamos, las células que en conjunto hacen un micelio, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, está separado por un tabique,
Imaginemos que por aquí viene a ser la parte del micelio vegetativo. Todo lo que absorbe de la sustancia orgánica en descomposición va a ir pasándose célula por célula hasta llegar a la parte más apical, una por una. Una pasa a la otra y así todo el alimento llega hasta el final del hongo. Ahora, en lo que viene a ser las hifas o el micelio cenocítico, pues también está compuesta por múltiples células, no es que sea una sola. Por eso se menciona que el moho es pluricelular, no es unicelular, sino sería de todo lo largo una sola célula, no es así. Por dentro hay múltiples células, pero en este caso las cenocíticas no tienen tabiques. ¿Cómo es el metabolismo de los hongos? Ya hemos mencionado que existe un micelio vegetativo. ¿Cómo es el metabolismo? ¿Cómo se alimenta de la materia orgánica? ¿Cómo lo hace? Ya lo descompone porque tiene ciertas enzimas que son bastante poderosas para poder descomponer la madera, para poder descomponer, por ejemplo, el hueso, el cuero, para poder descomponer en algunos casos el plástico. Por ejemplo, el fusario es uno de ellos. Y ahí tienen un trabajo de investigación. ¿Ya? Y otros materiales sintéticos, ¿no? Algunos hongos que producen enfermedades del hombre, por ejemplo, van a degradar lo que viene a ser la quitina o la queratina en este caso, ¿no? De la piel. Pero ¿cómo es su nutrición? ¿Cómo hace todo ello? Ya, descompone, pero ¿cómo luego lleva el nutriente a través de todo su micelio hasta la parte más apical? ¿Cómo lo hace? Eso se conoce como nutrición absortiva. ¿Ya? Absorbe los nutrientes después de haberlos descompuesto. Es por ello que también los hongos mantienen un equilibrio en el ecosistema. Ayudan a la descomposición. Como en la reproducción, son de dos clases. Una reproducción sexual y una reproducción asexual. En este caso, si es sexual, no es que va a haber una hembra y un macho. No es así. En el caso de los hongos, lo que va a haber es, por ejemplo, una espora positiva con una espora negativa. ¿Ya? Y pues ahí va a haber un proceso que lo vamos a ver pues poco a poco en la siguiente clase. Vamos a verlo con más profundidad. En el caso de la reproducción asexual, esta, como les decía hace un momento, puede ser por esporulación, cuando se liberan esporas al medio y caen en un lugar fértil, por ejemplo, donde no haya mucha luz, donde haya humedad, propicio para que pueda, en este caso, crecer un nuevo hongo. Ahora también existe lo que es la fragmentación de la hifa. Al fragmentarse la hifa, como ustedes han visto que tiene un septo, a ese fragmento se le conoce como artroconidias o artrosporas. ¿Ya? Y ese pedacito puede crear un nuevo ser, un nuevo hongo. Entonces, los tipos de esporas asexuales vamos a tener a las conidias, a las artrosporas, a las blastosporas y las esporangiosporas. Por ejemplo, conidio. ¿Quién produce esto? ¿Conidios? Aspergillos. Muy bien, aspergillos. Artrosporas, ¿dónde lo han visto? A ver lo que han hecho práctica. No era trichofitón. Trichosporo, ¿no? Trichosporo. Blastosporas. O blastoconidia. Cándida, ¿no? Muy bien. Esporangiosporas. Esporangio, esporas. Han dibujado y todo en la práctica. Rizoma, ahí está, ¿eh?
En la reproducción sexual, en realidad es todo un tema que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo comienza? Vas a tener una célula haploide que se fusiona con otra célula haploide, juntando en una célula diploide y después pues pasa por una mitosis y da un nuevo ser. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase con más detenimiento. La clasificación de los hongos según la literatura, según los libros, porque ya existe una nueva clasificación según pues biología molecular, según el PCR, muchos hongos que se creían en uno de ellos ya se trasladaron hacia otro lugar. Pero nosotros vamos a seguir estudiando de acuerdo a como dicen los libros. Por ejemplo, si revisamos a Roberto Arenas, nos menciona que van a ser 4 clases de hongos que vamos a tener. El primero es los psicomicetos o ficomicetos. Estos pues van a tener tanto lo que son esporas sexuales como asexuales. Vamos a tener pues esporas asexuales endógenas. ¿Dónde la vamos a encontrar? En sacos. Por ejemplo, si hemos hablado de Rhizopus, ¿cómo se llamaba el saco? Esporangio, perfecto. Y dentro de ese esporangio, ¿qué existía? Las esporangiosporas, perfecto. Y esas son las esporas asexuales del hongo. Ahora, esporas sexuales, en este caso va a haber pues una estructura bastante variable que lo vamos a ver, como les digo, la siguiente semana. Y en este caso, ¿cómo era el micelio de Rhizopus? ¿Era aceptado o no aceptado? No aceptado. Aquí lo tienen, ¿ven? Muy bien, entonces aquí vamos a tener a Rhizopus, por ejemplo, como representante, como el mucor, etc., ¿no? Ahora tenemos a lo que son los ascomicetos, los que van a tener una célula reproductora llamada ascas. Estas ascas van a producir una espora sexual, llamado ascosporas. Este tipo de hongo va a tener un micelio septado, ¿ya? Conceptos. Aquí nosotros vamos a encontrar al Penicillium, vamos a encontrar al Aspergillus. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a estas esporas? ¿Dónde la vamos a encontrar a las esporas asexuales? ¿En qué parte del hongo se ubica? En la parte final del hongo, ¿no? Por ejemplo, del Penicillium, los que ya han visto en la práctica, ¿cuál viene a ser su disposición de estas conidias? O estas conidias, pues. ¿Dónde? ¿Cómo es su disposición del Penicillium, por ejemplo? Lineal, ¿no? Lineal, muy bien. ¿Y del Aspergillus? Radial, ¿no? Como un sol. Radial, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el caso de los basidiomicetos. Basidio, los que tienen sombrero, ¿verdad? Entonces vamos a tener esporas asexuales, exógenas, las que van por fuera y que le ayuda la lluvia, el viento a poderse propagar por todo lugar. Entonces, esas esporas, ¿cómo se denomina? Basidioesporas. ¿Cómo es su micelio? Han hecho, también en la práctica han hecho su recorte y han visto el microscopio. ¿Cómo era? Del champiñón estamos hablando. ¿Cómo eran los micelios? ¿Cómo eran? ¿Septados o no septados? Septados, ¿no? Las hifas eran septadas, ¿verdad? Ya. Grupo representativo, y aquí me corrigen, ¿ya? El Mo no es aquí el Mo, aquí que son las cetas, ¿no? El Mo es aquí, ¿no? Donde son los ascomicetos, aquí es. Por último, tenemos a los deuteromicetos. Estos deuteromicetos van a tener esporas asexuales, también exógenas, pero aquí la literatura te menciona que no existe una reproducción sexual en ellas. Solamente hay reproducción asexual. Entonces aquí esporas sexuales no hay. ¿Cómo viene a ser su micelio? Son septadas. ¿Quiénes son los microorganismos representativos de estas clases de hongo?
pues la mayoría que te causa patología. Por ejemplo, los hongos dermatofitos, Trichosporum, Trichofitón, ¿qué más? Microsporum, Epidermofitón y todos los hongos que causan la mayoría de las patologías al hombre. ¿Ya? Si nosotros observamos esta tabla, podemos determinar lo siguiente. De todas estas clases de hongo, ¿cuál es el único que tiene un micelio cenocítico? De todas las clases de hongo, aquí están las clases, ¿cuál es el único que tiene micelio cenocítico? Ficomicetos o psicomicetos. Muy bien. Algo así va a venir en su examen. Dimorfismo, justo lo que les ha venido en el examen. ¿De qué se trata? Ditos, morfo, forma, dos formas. Pero en este caso no solamente se va a hablar literalmente de ese término, sino que en micología el término se da porque un hongo, en este caso, por ejemplo, los hongos que producen una micosis sistémica, son aquellos capaces de crecer en el medio ambiente como mohos, ingresan en el humano por vía inhalatoria y en el pulmón pues van a ser fagocitados por los macrófagos propios del hombre. Y ahí adentro ellos se transforman de manera de supervivencia en una levadura. Entonces aquí va a participar bastante lo que es la temperatura. En forma de moho va a crecer pues a una temperatura ambiente, estamos hablando menos de 30 grados, ¿no? 20, 22 por ejemplo. Pero ya cuando una vez ingresa al hombre, ya no es un hongo saprofítico que esté en el medio ambiente. Ahora se convierte en un hongo parasitario, porque va a parasitar adentro, va a vivir a expensas de nuestro organismo. Y a este hongo pues va a tener que adaptarse a la temperatura corporal del hombre. ¿Cuánto es? 37 grados. Y se transforma en una levadura. ¿Ya? De ahí entonces, pues esta levadura va a infectar tejidos. Y por lo general, en las micosis sistémicas, tienes que hacer uso ya no tanto de la micología, sino haces uso de anatomía patológica, de la histología, para poder determinar esos hongos. ¿Vamos a verlo en láminas? Sí. Vamos a ver tejidos también. ¿Ustedes ya han llevado un curso o todavía no han llevado el curso de citotecnología? Donde se habla de coloraciones. ¿Ya llevaron algunos? Creo que todos, ¿no? ¿Ya? Hay una coloración que se llama Crocov-Gomori. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han hecho? ¿Han visto? ¿No? Ya. La coloración Crocov-Gomori tiene uno de sus componentes que es argéntica de plata, en la cual pues un tejido histológico lo tienes con ello para poder evidenciar estructuras micóticas. En este caso estamos observando lo que son levaduras. En la literatura te menciona que esta levadura es multigemante. Tienes tu célula madre al centro y las células hijas alrededor. La literatura te menciona que esto viene a ser una levadura multigemante que se parece a un timón de barco. ¿Sí? ¿Cuál es la patología aquí? ¿Alguien lo conoce? ¿Primera vez que lo ve? ¿Ya? Porque incluso en la práctica y en la literatura te dice que esta levadura también se parece a la cabeza de Mickey Mouse. Y lo vamos a ver a microscopio, y si es verdad, van a ver ustedes. Esto viene a ser un hongo que se llama Paracoccidioides brasilensis. ¿Ya? Cuando hablamos en realidad de la clasificación, porque ahora vamos a hablar de la clasificación de las enfermedades que producen los hongos, una de ellas viene a ser pues las que ataca a la superficie de la piel, donde tenemos la queratina. Si nosotros nos recordamos un poco de histología, un poco de biología, ¿cuántas capas tiene la piel? 3, ¿no? Ya, de forma general 3. ¿Cuáles son estas capas? La epidermis, epi sobre
la dermis, lo que está al centro, y lo que está al fondo, la hipodermis, ¿no? Entonces, está atacando a la zona de la epidermis, lo que viene a ser aquellos hongos que van a consumir o degradar la queratina. Entonces, estamos hablando de hongos que solamente van a afectar la capa más superficial de la piel. Luego vamos a ver otros hongos que atacan un poco más profundo, que ya llegan a la dermis, a la subdermis, a la hipodermis, que incluso pueden llegar hasta las fascias musculares y al hueso. A esa se conoce como micosis subcutánea. Otra que va a afectar a todo el organismo y puede ir por el torrente sanguíneo y viajar y poder instalarse en cualquier órgano. ¿Cómo se llama ello? Micosis sistémica, ¿no? Y existe un cuarto grupo que viene a ser las micosis oportunistas, aquellas que se aprovecha del sistema inmunológico debilitado del hueso, ¿no? Muy bien, entonces vamos hablando de cada uno de ellos un poco más a profundidad. La subcutánea, justamente lo que les decía, que para comenzar, este tipo de hongo, ¿cómo lo adquieres? ¿Cómo adquieres esta enfermedad? Vas a adquirirlo por traumatismo. No es que te vas a romper una pierna y ya me va a entrar un hongo por ahí. No. Sino, se le denomina traumatismo porque el hongo, por ejemplo, presenta ciertas características para poder infectar en esta zona. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en la espina de una rosa. Lo vamos a encontrar en la astilla de una madera. Si tú te hincas con la espina de una rosa, o por ejemplo estás caminando descalzo, y te entra una astilla por la planta del pie, esta va a llegar al tejido. ¿A qué zona de la piel va a llegar? A la dermis, a la subdermis, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí va a comenzar a proliferar un hongo, va a crecer un hongo ahí. Para comenzar, pues tenemos que en la espina de las rosas existe un hongo llamado Sporotrix senki o Schenki. ¿Ya? Esta se le conoce como la enfermedad del jardinero. ¿Por qué? Porque justamente aquellas personas que se dedican al cultivo de las rosas, ahí habita, ahí, justamente en ese suelo, en esa tierra contaminada, en las espinas, ahí encontramos a este honguito. Entonces, pues puedes regalar, de repente los varones, a su enamorada una rosa, y justo, pues, ¿no? Lo arrancó del parque, por ejemplo, ¿ya? Y tenía, pues, esas espinas, no las quitó, y su enamorada se hincó con la espina. Es tan piñosa su enamorada que justamente ahí, en esa espina, estaba el Sporotrix. Pasa un tiempo y empieza a formarse, pues, como una pequeña, como si fuera un pequeño barrito. Y ese barrito empieza poco a poco a inflamarse, a hacer una protuberancia y a hacerse una herida como si fuera un parásito sanguíneo. Por ejemplo, la UTA. ¿Quién causa? ¿Qué parásito sanguíneo? ¿La? ¿Cuál? La UTA. ¿Han escuchado de ello, no? Ya, ¿cuál causa? ¿Cuál es su agente? Cuando se hace un hueco ahí en la piel, ¿no? Y saca la muestra de alrededor de la linfa. La leishmania, muy bien. Entonces, se puede confundir con una leishmaniosis, pero al momento de tomar la muestra, no solamente pide el médico para que le busques un parásito sanguíneo, sino también te pide un cultivo para hongos. Y, oh sorpresa, sale que es un Sporotrix.